Hola, hola, bendiciones. Les saluda el pastor Rolando Hernández, Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética a todas las naciones. Espero que estén disfrutando de las ricas abundancias, bendiciones que Dios está depositando sobre su vida. Para todos los que me están viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, aquellos que están en casa, en la empresa, en el negocio, en el carro, allí en el hotel, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del mundo, reciban este mensaje para su vida espiritual que va a edificarlo. Muy bien, queremos que usted y yo vayamos a las Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro y capítulo 2. Y luego dice la palabra de esta manera: rechacen pues toda clase de maldades y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Eso dice el verso 1. Verso 2. Como niños recién nacidos busquen la leche no adulterada de la palabra gracia. En ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Verso 3. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Verso 4. Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios y para lo que Él escogió. Muy bien. Verso 5. También ustedes como piedras vivas edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes, ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y verso 6, dice las Escrituras: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. Quien se afirma en ella no quedará defraudado. Verso 7, ustedes pues que creen reciban el honor. En cambio, para aquellos que no creen en Él, es la piedra rechazada por los constructores y se han convertido en una piedra angular. Dice 8, en la piedra que la gente, dice la piedra en que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niegan a crecer en la palabra, están tropezando con aquellos con lo que debían afirmarse. 9. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación sagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. 10. Ustedes antes no eran un pueblo, dice, ustedes antes no eran un pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. No habían alcanzado la misericordia, mas ahora le ha sido concedida su misericordia, dice la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Espero que ahí usted en este momento no se distraiga, no deje que nada lo interrumpa, no deje que nada lo distraiga, le quite esa bendición que Dios quiere depositar en su vida espiritual. No deje que el enemigo le esté robando esa paz. No deje que el enemigo le arrebate esta promesa. Yo creo que Dios sabe lo que Él hace. Rápidamente, pues según dice, algo que quiero agregar en esto es: estamos pasando etapas tan difíciles, estamos viviendo una etapa tan dura, tan difícil, pero yo sé que es el tiempo que se está acercando Jesucristo para que la iglesia esté preparada y será arrebatado por medio de Él. Y por eso estamos viendo tanta maldad, como el Señor mismo, el mismo Cristo lo dijo, lo profetizó, aun cuando estaban con sus discípulos, dijo: el amor de muchos se enfriará. Yo creo que hoy el amor de muchos se enfriará. Ahora ya no hay respeto, las autoridades no respetan al pueblo, el pueblo no respeta las autoridades, los padres no respetan a sus hijos y los hijos no respetan a sus padres, los patrones, los jefes no respetan a sus empleados, los empleados no los respetan a ellos. También dentro de la iglesia ya no hay respeto, el pueblo no respeta y no tiene temor de Dios, no respeta a los ministros que Dios delega, el pueblo,
y también hay pastores que no respetan a su pueblo. Por esa razón, hoy estamos viendo que hay mucha maldad en este mundo. Estamos viendo, usted se está dando cuenta que a causa de la maldad está viniendo las catástrofes. A causa de la maldad está lloviendo, está viniendo tormentas de nieve, tormentas de agua, tormentas. Está sucediendo variedades de cosas, variedades de variedades. Entonces déjeme decirle qué cosas estamos viendo: secuestros, asesinatos, violaciones, matanzas. Ya estamos viendo sacrificios humanos para Satanás, animales. Estamos viendo muerte por todos lados. Dios abomina de esas cosas, abomina la idolatría, la brujería, abomina, sí, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, el transexualismo, etc. Dios abomina el asesinato, el derramamiento de sangre que está. Eso es lo que le enfade a Dios, y por esa razón Dios está tratando, déjeme decirle hoy, por no cambiar, por todos estos males que practicamos delante de Dios, es que nosotros a veces no queremos dejar de hacer lo malo. Entonces dice de esta manera la palabra, dice: rechacen pues toda clase de maldades, toda clase de maldades. Por causa de la maldad se abren los portales del infierno, se abren los portales de este segundo cielo donde está Satanás con sus ángeles. Eso es para que ellos tomen control y gobiernen el mundo y que traigan más maldad. Entre más se practica la maldad, más maldad habrá, se aumentará el pecado, pero también por la misericordia de Jesucristo sobreabundará la gracia. Pero no porque va a sobreabundar la gracia, no quiere decir que el hombre sea liberal y le dé libertinaje a su vida espiritual. Muy bien, entonces dice: rechacen toda clase de maldades. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que rechazar? Hay muchos, podemos enumerar tantas cosas que a veces nosotros no hemos querido dejar. Tenemos que luchar, porque para eso consiste la iglesia, para eso está la iglesia, para que el hombre cambie, no para que el hombre llegue a querer ponerle al Señor órdenes y decirle que ellos quieren hacer tal cosa. Dios no obedece órdenes humanos. Nosotros tenemos que obedecer las órdenes de Dios. Así que por eso Dios ordena que debemos de poner por obra su santa palabra, debemos poner por obra lo que Dios nos enseña. Dice: rechaces en el engaño. Uno de ellos es engañar. ¿Cuántas veces has engañado? Engañas a tu esposa, engañas a tu empleado, engañas a qué, engañas al gobierno, el gobierno engaña al pueblo. ¿Cuántas veces hay engaño? Engaño hay por todos lados. Muchos se engañan a sí mismos, dice la palabra, engañan mintiéndoles y diciéndoles cosas que no son agrados, porque la palabra dice: no engañen a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Así es, y los que engañan, ellos mismos se hacen daño, dice la palabra. Entonces usted trate de anular el engaño. En segundo lugar, aparte de la hipocresía, en este versículo 1, apártese de la hipocresía. Hay mucha gente que sí son hipócritas, hay personas que verdaderamente no viven el evangelio como es. Eso se refiere a hipocresía. Hipócritas son aquellas personas que verdaderamente dicen una cosa y resultan haciendo otra cosa, o hacen una cosa y dicen otra cosa, cuando verdaderamente no son legales, no son justos, no hacen lo que Dios le agrada. Por eso el hombre debe de apartarse de toda clase de hipocresía dentro de la iglesia. Hipocresía es que cuando yo estoy predicando sobre santidad y no lo practico, se llama hipocresía. Cuando yo insisto que la gente se congregue y busque a Dios, y entonces
vengo y yo no lo hago, no lo demuestro, esa es una hipocresía. Por eso es importante que nosotros debemos hacer todo lo mejor. Entonces dice el Señor, hipocresía es cuando usted quiere aparentar hacerse una persona justa cuando no lo es. Entonces debemos entender esto. Lamentablemente, ese es el peor de los peores que uno comete delante de Dios, de la sociedad, del gobierno, etcétera. Todo lo que yo le digo, ¿eh? Y luego dice, aparte es la envidia, hay gente envidiosa. Yo me doy cuenta a veces entre los matrimonios, cada quien tiene su celular, la mujer no quiere que el marido vea su celular, ni el marido quiere que su mujer vea el celular. Los hijos no quieren que sus padres vean el celular de ellos, ni tampoco los padres permiten que sus hijos vean su celular. ¿Qué secretos tienen? Entonces, como dije anteriormente, esa es una hipocresía. Entonces, ese es el envidia que no quieren que les toque su celular. Está bien, hay que explicarles, enseñarles, ¿verdad? Como el Señor enseñó a los discípulos, a la iglesia, cómo deben de usar la palabra, cómo deben ser enseñados, exhortados. Y esto es lo que debemos hacer, no tener envidia, porque la envidia dice que carcome los huesos. Entonces yo analizaba esto, que envidia que carcome los huesos quiere decir que hay un cáncer entre los huesos, y el cáncer de los huesos es el osteoporosis. Por eso carcome, y por eso sus huesos son como aquel queso que venden así ¿cómo se dice? Así, por maqueta, así es como vemos. Entonces, por eso usted mira el queso, tiene agujeros, así están los huesos. ¿Por qué? Porque la gente es envidiosa por su carro, es envidiosa por su queso. Bueno, yo pienso que tal vez dentro de la misma familia no debe haber envidia, o dentro de la misma iglesia, o dentro de la misma empresa, pero a veces hay personas que tal vez también no saben usar las cosas. Tal vez no es por envidia, sino por el cuidado que son útiles. No es lo que vale, sino por lo que sirve, ¿verdad? Entonces hay que quitarse toda clase de envidia que se manifiesta en sus corazones, envidia entre el mismo matrimonio, entre la misma familia, entre los mismos grupos sociales, entre la iglesia, en todo lo que debemos hacer. Hay tanta envidia que hoy se ve. Envidia es cuando nosotros queremos parquearnos, ya la gente quiere adueñarse de las calles, ya quieren serse dueños, ya quieren hacer esto. Entonces, ¿cómo es posible que ellos hagan esto? Entonces dice la palabra de esta manera, y entonces dice, dejen toda clase de chismes, deje los chismes. Una de las cosas que nos habla aquí, como le dije, primero la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de maldad es el punto 5 que nos habla el verso 1. Dice, deje el chisme. El chisme es muy común entre las mujeres. El chisme es poco común. Tal vez es un 90% de mujeres que les gusta el chisme, y hay un 40% que los hombres también son parte del chisme. La palabra dice, la lengua son como cuchillos y navajas. Entonces dice que eso pueden herir a tu hermano. Los chismes pueden llevar a ruinas a su matrimonio, pueden llevar a la ruina a sus hijos, pueden llevar a la ruina a su empresa, a su negocio, pueden llevar a la ruina. A veces hay personas que se dejan llevar por otras personas chismosas y mentirosas, y por eso dejan y destruyen sus hogares y sus matrimonios. Usted cuídese, cuidado con el chisme. El chisme está por todas partes. Hay chismes por todos lados. La gente le gusta chismosear. El chisme se compone de juzgar, murmurar, hablar de las personas que no les gusta el estilo que se visten, no les gusta la manera que lucen, no les gusta el zapato, no les gusta su chisme. Dicen, se dio cuenta cómo llegó la hermana, ay, tan fea. Se dio cuenta el pastor cómo estaba hoy, y se dio cuenta que el pastor tal cosa, o el diácono o el líder. Esos son chismes. A veces en lugar, Dios no llamó gente chismosa. Dios no llamó gente chismosa, Dios llamó gente sabia, gente entendida, gente que verdaderamente, gente que ¿cómo se llama? Gente santa, gente justa, que haga todo lo que es correcto, ¿verdad? En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de esta manera, dejando el chisme. El chisme es cuando una lengua, le dice la palabra Santiago, que la lengua es como una llama de fuego, como aquella llamita del fósforo. Si la tiramos a un monte, va a terminar quemarse la montaña. Así es el chisme. Por causa del chisme se han destruido empresas, negocios, ministerios, matrimonios, hogares, hasta de sus propias familias. Por eso controlen su lengua y no dejen que los condene, porque en el infierno hay miles de chismosos y chismosas por no controlar su lengua. Esto dice el Señor. Número 2, entonces dice el Señor, como niños recién nacidos, nos dicen, busquen la leche no adulterada. Dice, cuando una persona inmadura espiritualmente, una persona que no conoce bien el Evangelio, quiero que entienda, hermanos, porque hay gente que llegan a la iglesia y ni bien tienen un año de ser cristianos, apenas son bebés y luego se tiran a ser pastores, se tiran a ser líderes, se tiran a hacer cosas. Son gente inmadura, gente que dice que el Señor los llamó. Yo pienso y creo que eso no es así, porque Dios no me va a tirar así a nada más, así a la fuerza, me va a delegar si verdaderamente yo no me he alimentado. Yo sé que la leche es solamente para niños, para que se nutran, porque ellos no pueden comer comida sólida. Los niños lo que hacen es beber leche. Por eso les dan bebidas, les dan atoles para que vaya nutriéndose poco a poco. Lo mismo es en la enseñanza de la palabra. Personas que necesitan que se les dé leche, no adulterada, no leche de mujer, está hablando de adulto, pues está hablando leche espiritual, leche, como dice, hay que dar la leche espiritual, no es una leche humana, es una leche espiritual que Dios habla. ¿Qué quiere decir? Es una enseñanza de cómo guiar. Cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro, ¿y me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te amo, entonces cuida de mis corderos. Cuidarlos, amamantarlos, sí, crearlos, para no desviarse y corromperse por el mal. Pero esto nos enseña el Señor. Por eso les digo yo, nosotros como hijos de Dios debemos entender que nosotros somos elegidos y escogidos por el Señor. Dios nos llamó, hermanos, nos llamó para ese buen propósito, para que nosotros podamos crecer, alimentarnos con cosas. Cuando no entendemos la palabra, nos estamos alimentando en cosas que nos impactan. En lo poco que estamos entendiendo la palabra, ese es alimento, ese es lo que se está refiriendo el Señor. Cuando yo me alimento, cuando el Señor nos habla, hay personas inmaduras. Entonces a lo que voy es que se tiran, luego que ya son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y andan en las calles y todavía siguen con sus vicios, sus borracheras, sus drogas, prostituciones, andan y así pastorean a la gente. Y hay gente ignorante que sigue ese tipo de líderes, tanto si, como decía mi maestro que me enseñaba en los estudios bíblicos, decía, si tu pastor va a ser borracho, todos van a ser borrachos. Si tu pastor va a ser mentiroso, todos van a ser mentirosos. Si tu pastor va a ser delincuente, todos van a ser delincuentes. Si tu pastor practica el mal, todos van a ser malvados. Y eso es cierto, porque ¿cómo puede predicar un inmaduro, un inexperto? ¿Cómo puede predicar y enseñarle a la gente que son inexpertas también? Bien dijo el Señor, si tú tienes un maestro ciego y este maestro ciego te guiará. Si tú te dejas guiar por un ciego y ese ciego va a caer en un hoyo y tú también caerás en ese mismo hoyo. Jesús se lo dijo a los fariseos. Entonces ten cuidado por esa razón. Gloria al Señor. Nosotros, la iglesia, debe estar atento, dice la palabra. Entonces dice, de esta manera la gracia, ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Cuando nosotros, está diciendo el Señor, cuando ya crecen, van a alcanzar la gracia, el favor, van a alcanzar la bendición, van a alcanzar el conocimiento, la sabiduría, van a alcanzar los dones, los talentos para la obra de Dios, como dice el libro de Timoteo, dice el Señor, ¿verdad? Dice, toda escritura es inspirada
por el Espíritu, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, sí, para toda buena obra, sí, para toda buena obra, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces es lo que Dios nos habla, que cada día deben de crecer para alcanzar una plenitud de conocimiento, una plenitud de gracia, una plenitud de madurez, una plenitud de experiencia de lo que han encontrado, lo que han experimentado a través de la palabra, encuentros con Dios, han encontrado tener encuentros con Dios, encuentros en el mundo espiritual, con ángeles, ver el reino celestial, tener encuentros mensajes revelados, inspirados. Esto es lo que nos enseña la palabra. Muy bien, eso dice el Señor. Verso 3 dice: ¿acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Gloria al Señor. Mire qué bendición. Dice el Señor, ¿por qué no debemos de probar y buscar al Señor? Miren, no hay nada más que cuando yo, en mi caso, cuando yo no conocía a Dios, yo no sabía, yo no lo conocía. Me hablaban, cuántos no me hablaron, cuántos no me exhortaron y me insistieron, pero yo no creía, porque yo la verdad se los he dicho algunas veces, creo que los he grabado, y yo he dicho, yo no era ni cristiano, no era ni católico, yo ni era ni evangélico, ni mormón, ni testigo, yo no era nada. Muy bien, yo no era cristiano evangélico. Religiosos, los católicos, yo no era religioso católico, ni mormón, ni sabatista, no era religioso. Yo de cuál, de la nueva era, de los ecuménicos, aquellos grupos de religiosos que se unen unos con los otros, que predica el brujo, que predica el cura, que predica el pastor, que predica el monje, que predica el evangélico mediocre, el que predica los ecuménicos, los que predican la nueva era, los que predican, todos esos religiosos son económicos, se unen unos con nosotros, entre ellos mismos se entienden, por eso no entienden el verdadero cristianismo. Nosotros somos los verdaderos cristianos, que se deriva de Cristo Jesús, la palabra cristiano. Venimos de la descendencia del reino de Jesucristo. Por eso es que no han probado, no han experimentado tener un encuentro con Dios, no han probado esa presencia, no han probado esa gloria, no han probado esa gracia, ese favor, esa misericordia, no han experimentado tener un encuentro cara a cara, no han podido disfrutar el amor, el gozo, la libertad de lo que Dios hace. Nadie ha podido, hermano, probar al Señor. Voy a aplicar esto también, como dice en uno de los libros Profetas Menores, donde el Señor dice, oiga bien, sí, si no voy a Malaquías, pues si no me entiende, ahí lo va a encontrar. Esto, ¿por qué lo digo? Porque muchos estamos acostumbrados que siempre, yo les digo, lea la Biblia, lea la Biblia, siempre léanlo. ¿Por qué siempre queremos aprender? Por eso yo les enseño, yo aquí les enseño que lean la Biblia. Lo mismo le digo a usted, porque yo sé que estos mensajes son para cristianos. Le estamos hablando a la iglesia cristiana, no le estamos hablando a los paganos, porque estamos hablando a la iglesia. Ese mensaje se está dedicando a la iglesia. Entonces debe entender. Entonces dice el Señor, probadme en esto, probadme, dice el Señor. Probar quiere decir que Dios, que usted pruebe que experimentar, sí, de practicar la palabra, que pruebe de experimentar, de llegar a conocer a Dios, que pruebe a experimentar el poder de Dios que se puede manifestar en su vida espiritual. Pruebe, dice el Señor, probadme en esto. Probar es cuando usted quiere probar un manjar, un pastel, un pedazo de algo de delicioso, exquisito, que a usted le gusta. Entonces usted viene y entonces dice, me deleito en eso, se deleita en comer, en satisfacer los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos todo esto, porque Dios quiere que nosotros practiquemos por obra su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz, su palabra es importante y su palabra es poderosa, divina, es eterna. Esto es lo que dice el Señor. Probemos en buscar el reino de Dios, busquemos su reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura.
Gloria al Señor. Yo sé que, oiga, perdone, que cada vez que cuando yo decido grabar esto, el diablo se levanta a estorbar y a poner todas esas bullas. Es puro Satanás, puro diablo. Pero no importa, pero esto no me va a detener, aunque yo siga predicando, que yo siga anunciando, siga hablando la palabra. Entonces dice el Señor, ¿acaso no han probado lo bueno? Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amor, pero no se olvide que es fuego consumidor. No se cuelguen, no se sobrepasen de Él, no quebrante su ley, no sea tosco, no sea necio, no sea grosero, no sea imponente, porque va a terminar mal. Porque aparte de que Dios sea bueno, no se aproveche de que Dios sea bueno, porque Dios es bueno. Por eso es que usted y yo estamos vivos, porque nos ha dado un privilegio y una oportunidad de estar aquí en vida para ponernos a cuenta delante del Señor. Número 4. Se han acercado al que es la piedra viva y rechazada por los hombres. ¿Quién es la piedra? La palabra Jesucristo es la roca, la piedra angular, la piedra principal para construir la iglesia. La iglesia se compone a través de su pueblo, como pueblo que somos nosotros. Ustedes también son piedras vivas, porque Dios es un Dios vivo. Dios habita entre los vivos, no entre los muertos. Nosotros somos un pueblo vivo, no habita entre aquellos muertos, aquellos cristianos que dicen ser cristianos, son cristianos, son religiosos. Son aquellos religiosos muertos porque no han nacido de nuevo, no conocen a Dios, no han creído en Él, no lo conocen, no lo pueden ver ni oír. Y entonces quiero que entienda, ese es el religioso. El religioso es aquella persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios, porque no ha dejado entrar en su corazón, ni su nombre está escrito en el libro de la vida. Por esa razón ellos no son parte de Dios. Dios no oye la oración del impío, mucho menos al pagano. Entonces, a lo menos que Dios tenga misericordia, todavía sí tiene misericordia de ellos, porque tiene un propósito para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. A veces Dios les permite que se arrepientan, pero para que cambien y puedan ser salvos, y a veces no lo logran, pero aún vienen porque ya están enfermos o ya están moribundos. Solo así se ponen a cuenta si mueren, y a otros y que Dios los escoge y los llama porque tiene un propósito para que sean ministros, para que den testimonio de Jesucristo, que Él es el eterno, el viviente. Entonces dice, Él es la piedra viva. Jesucristo es la piedra principal, es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Es como decir la plancha y los fundamentos principales para que sigan construyendo la iglesia. Entonces, esa piedra fue rechazada por los hombres. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Dios vino a buscar a los israelitas para que ellos confiaran que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, el escogido, el ungido, el Salvador de los hombres, el único mediador, que Él era el único fiel y verdadero. Él es el gran yo soy, varón de guerra, el todopoderoso, el príncipe de paz. Él es el príncipe de príncipes, hija de los príncipes. Él es el soberano, el todopoderoso. Él es el glorioso, el campeón, el vencedor. Entonces fue rechazado. Y el pueblo de Israel no creyó, porque Dios les había hablado desde hace tiempo, desde el principio. Les había hablado a través de la palabra, del mandamiento, de los estatutos, que Jesús, el Mesías, el Salvador, había de venir. Pero no le creyeron, dice, no le creyeron y lo rechazaron a Jesús, rechazaron. Mucha gente hoy rechaza a Jesús cuando les predicamos, mucha gente rechaza al Salvador cuando les predicado, mucha gente nos envidia, nos odia, nos maldice, nos discrimina, sí, nos persiguen, nos torturan por causa de la verdad del verdadero evangelio de Jesucristo. Cristo lo dijo, a causa de mí serán perseguidos y apedreados, y algunos serán matados y otros serán encerrados en las cárceles. ¿Por qué? Porque lo que predicamos
algunos porque les cae mal que cuando les hablamos la verdad no quieren aceptarlo. Ellos quieren que nosotros aceptemos sus religiosidades, mediocridades, falsas enseñanzas humanas, teóricas y sabidurías humanas y filosofías humanas, teologías humanas, términos humanos, todo eso quieren. Déjame decirle pues, lo que voy es que yo me voy a cimentar junto con Cristo. Él es el fundamento principal, pero en ese fundamento me paro yo. En ese fundamento yo me paro, decido seguir a Él hasta el último día de mi vida. Y esto es, yo quiero fundamentarme, cimentarme en la verdad. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Entonces Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento principal de la construcción de la iglesia. ¿Cómo se compone la iglesia? La iglesia está hablando de una iglesia espiritual, no está hablando de una iglesia catedral, no está hablando de una iglesia católica que han confundido la enseñanza. Construir la iglesia quiere decir que está construyendo el reino, construir el reino. El reino consiste en hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es correcto, lo bueno, lo puro, lo sagrado, lo santo, lo perfecto, lo agradable. Esto es lo que nos habla la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces dice, sin embargo, es preciosa para Dios que la escogió. Es preciosa, dice, muy bien, quiere decir, lo que Cristo dejó cimentado, fundamentado, cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, Pedro, dice el Señor, Jesús le dice, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esa roca, dice, no dijo Pedro, sobre ti, que eres roca, edificaré mi iglesia. No dice así, no malinterpreten la palabra. Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia, edificaré. Porque la palabra Pedro significa piedra, piedra, piedra. Dios es roca, gigante, ¿ya? Entonces Pedro fue puesto sobre la piedra que es Jesucristo. Y entonces hay que entender, como decir, vamos a hacer, cuando se construye, agarran el cemento, la arena, como dicen muchos, pongan su granito de arena. Un granito, eso es una persona, una piedra, un piedrín, se va componiendo entre todos, se va edificando la iglesia. Estamos hablando solo figurativamente, dando una enseñanza de que debe ser edificado espiritual. Así es como la gente se va componiendo, se va armando la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es el templo hecho mano de Dios. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Por eso dice que Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Y nosotros debemos estar puros, sin manchas, sin arruga. Cuando una novia se casa, su vestido tiene que estar planchado, sí, bien planchado, no lavado, limpio. Así debe estar nosotros. Y eso significa que debemos estar preparados cuando Él venga. Entonces, porque nosotros nos cimentamos en la palabra, estamos cimentados en su reino, porque hacemos todo lo que el Señor dijo. Padre, todo lo que se haga en el cielo, también en la tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso les digo esto, dice el Señor es precioso para Dios, es precioso porque Cristo vino a colocar, vino a enseñar. Y uno de los primeros que como Él es la roca, Él cimentó, Él es el fundamento donde se cimentaron, sí, todos aquellos apóstoles que compusieron a la iglesia. Muy bien, así se compuso, se formó la iglesia de Cristo. La iglesia se refiere a todos los evangélicos cristianos. Nosotros somos los verdaderos evangélicos cristianos. No somos cristianos religiosos, porque ahora todos se llaman cristianos. El adúltero, el fornicario, el mentiroso, el chismoso, el ladrón, el brujo, el hechicero, el agorero, el santero, así que el malandro, y esto, todos se llaman así, los adivinos, los sacrilegios, los curas, los santos, los monjes, todos son cristianos. Ellos no son cristianos, son religiosos. Entienda, usted tiene que entender lo que es el verdadero cristiano, porque la palabra primera vez en el libro de los Hechos, ahí se reconoce que la iglesia cristiana fue perseguido por Nerón, por los emperadores. Por eso hoy nos persiguen a nosotros. La iglesia romana ha perseguido a la iglesia cristiana.
¿Por qué? Porque ellos quieren ser la iglesia, pero no, Dios no los llamó a ellos, sino Cristo hizo que se formara su propia iglesia por medio de nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Y por eso a Dios le agradó. Dice, ¿cómo le agradó? Porque le agradó dejar hecho algo para que el mundo sea salvo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sí, como dice el Señor. Así que la palabra habla también, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, por tanto también, como dice su palabra también, el Señor dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Sí, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para los que creen, tenga la vida eterna, y para los que no creen, bueno, está. No es parte de la iglesia, no es parte de la construcción, no es parte, sí, de la obra del reino de Dios. 5. También ustedes como piedras vivas, edifíquense y piensen ser templo. La palabra dice, debemos edificar nuestra vida espiritual. Hermanos, ¿por qué debemos edificar nuestra vida espiritual? ¿Cómo se edifica uno? Nos edificamos cuando nosotros nos apartamos para Él. Cuando nosotros nos apartamos para Él, nos tenemos que edificar constantemente, orando siempre, todas las veces que podamos. Tenemos que orar constantemente porque las tentaciones nos rodean por todas partes. Hay tentaciones en los medios de comunicación, hay tentaciones máximo para el hombre, hay tentación tanto también para las mujeres, tentación, pero la mayor parte, el 100% de la tentación, hermano, para los tentados es el hombre. El hombre es tentado un 90%, porque el 90% es tentado. El hombre es tentado por mucha manera. Por eso tienen que tener cuidado. Dice, edifíquense, debemos orar. Yo sé que hay mujeres que son las que más buscan, temen, se meten, son mujeres que verdaderamente llegan a entender el plan de Dios, se refugian en Él. ¿Por qué? Porque uno de hombre es un poco más tosco, un poco más duro, y fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Claro que no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Como dice el Señor, sean sabios para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Entonces debemos ser sabios, edificarnos, porque la oración edifica, la oración limpia, la oración purifica, la oración ministra, la oración libera, la oración rompe cadenas, la oración hace rompimiento, quebrantamiento, barreras de paradigmas. La oración cambia y transforma nuestra vida espiritual. Esto es, el segundo lugar es que también debemos edificarnos, debemos orar, ayunar, santificarse. Hermanos, cuando uno se santifica, entra como un temor en uno, entra el temor del Espíritu. Uno no quiere pecar, uno quiere ser santo, no quiere ser tentado. Cuando uno está en ayuno, uno se siente separado del mundo, se siente separado del pecado, de la humanidad, de lo que no contamina. Por eso apártate de las malas compañías, apártate de esas compañías que tienen mal hablados, aquellos que les gusta compartir, les gusta mucho, sí, aquella gente mal hablada, gente que les gusta los chistes vulgares, payasos, burlones, mediocres, que les gustan, hasta sacan chistes y se burlan de Dios, sí, del reino. Por eso dice, son burladores. Ese tipo de personas, aléjense de esas malas compañías que los inducen a hacer lo malo, que los inducen a llevar al vicio, al pecado, a la destrucción. Las malas compañías te destruyen. Así que mejor busca gente sabia, busca gente que te edifique, gente que te ayude a crecer espiritualmente, gente que te ayude a congregarse, gente que te ayude a honrar a Dios, a servir a Dios y a conocer más de Dios. Sí, por eso debes ayunar. Cuando uno ayuna, uno entra en una etapa de temor, no quiere pecar, siente uno como que algo lo culpa a uno, siente uno como que cuando uno peca se siente culpable, se siente mal. Por eso ayune, no buscando sus propios gustos. Hay personas que se ponen a ayunar, empiece a ayunar de noche, ponga su ayuno de noche, ponga su ayuno de las 11 de la noche, ponga su ayuno desde ya 12, entonces ayune, pase que sea medianoche, pase porque el día empieza a la medianoche, ore
aunque sea mediodía, desde la medianoche hasta el mediodía, ya hizo usted un día para Dios. Y si no, si el Espíritu lo guía, deje que el Espíritu lo guíe y deje que el Espíritu le diga, sí, levanta tu ayuno a las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si no se sigue, pues siga, que el Espíritu lo ve guiando, porque cuando más se ayuna usted, se separa del mundo, usted se va arrancando, el pecado se va cayendo, se va desenraizando todo lo que está en nosotros, todo pecado, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que ha ensuciado, todo para limpiar, purificar. El ayuno purifica, santifica, limpia como lavarse un trapo. Así es, gloria al Señor. Lea la palabra. Tercer lugar, lea la palabra, porque para edificarnos hay que leer la palabra. Léalo como dijo el Señor, se lo dijo Josué: medita mi palabra día y noche, cerca de ti está la palabra, como dice Hechos, dice el Señor, o Romanos, sí, cerca de ti está la palabra. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Medita de ella, parece que ahí encontrarás, sí, la vida eterna. Hay que meditar, de escudriñar las Escrituras, hay que analizar, meditar, pedirle sabiduría al Espíritu, no sabiduría humana. No le está diciendo el Espíritu: ve a un instituto de teología y ahí vas a tener toda la sabiduría que necesitas. No, el mismo Espíritu es la sabiduría nuestra. El mismo Espíritu nos enseña, nos interpreta, nos inspira, nos habla, nos muestra, nos ilumina, nos guía cómo debemos enseñar la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es la espada del Espíritu que nos dio. La palabra es el pan de vida. La palabra, dice el Señor, la palabra es la luz es la palabra. Dios dijo: yo soy la verdad. Conocéis la verdad os hará libre. Dios es la verdad te hace libre. La palabra es fiel y verdadero, dice el Señor. Así que si es como te edificas, muy bien. Y entonces también debes buscar al Señor en vigilia, buscar a Dios, pasar una noche en Él, orando, leyendo, ministrando, cantando, adorando. También medita, busca al Señor por las noches, dedicando tu vida, hablando con el Señor, estudiando la Biblia. Si quieres entrar en ayuno, entra. No hay nada mejor que pasar una noche con Él, hablar con Él y decirle que se muestre qué planes tiene Dios para mí, qué planes tiene para el reino, para la iglesia, qué es lo que quiere hacer el Señor para mí, para el ministerio, qué es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida espiritual. Esto es lo que Dios nos habla. Por eso yo los invito a que ustedes persistan buscando al Señor. Busquemos al Señor. Una manera también de edificarnos es que yo me ponga a alabar a Dios. Ponte a alabar a Dios. Qué lindo es alabar a Dios, porque usted, por ejemplo, usted se pone ahí: te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Qué lindo es alabar al Señor. También es edificarse, es adorar a Dios. Cante al Señor todas las veces que pueda. Cante donde sienta el Espíritu, en la camioneta, en el bus, en el carro, en el trabajo. Ponga su música, su alabanza, que ministre el ambiente, los aires. Cuando cada día estamos más, limpiamos el ambiente y los aires. Por eso dice que el Señor nos guarda y nos cubre. Bendito sea el Señor. Adora al Señor en espíritu y en verdad. Sí, adore al Padre en espíritu y en verdad. Sí, eso es lo que quiere el Señor. Queremos que le adoremos. Queremos que usted le adore, porque cuando usted adora al Señor, usted se edifica, siente que usted es quebrantado, se siente fortalecido, se siente inundado de su presencia, se siente sumergido en el poder de su gloria. Cada vez que usted adora al Padre en espíritu y en verdad, dice Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice la palabra, se da cuenta. Entonces adore al Señor, sí, adore al Señor. Magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Qué lindo, perdón de que les doy este ejemplo, qué lindo es adorar al Señor. Miren este momento que solo me puse a adorar, he sentido la presencia de Dios. Entonces dice el Señor: sean ustedes un templo espiritual. Dios hizo el cuerpo para ser
templo del Espíritu. Cuide su cuerpo porque es templo del Espíritu. Cuide ese cuerpo, no lo maltrate, no lo golpee, no lo torture. Cuide su cuerpo que es templo del Espíritu. Bueno, cuidarse quiere decir, está bien, no coma en exceso, no coma tan desajaradamente para engordarse, sí, no coma tampoco, no beba licor, no beba, no se endrogue porque usted contamina el templo de Dios, no lo emborrache, no se emborrache porque ensucia el templo de Dios. Somos templo, por eso dice el Señor, no hagas con tu cuerpo con lo que quieras porque es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Entonces no venga a ponerles tatuajes. Todas aquellas personas en el tiempo antiguo, en esos tiempos paganos, los paganos eran los que se tatuaban la cara, se tatuaban las orejas, la lengua, sí, el cuerpo, los brazos, se ponían. La Biblia prohíbe que usted haga con su cuerpo con lo que quiera. No se ponga tatuajes en la cintura, en sus partes íntimas, en sus piernas, perdone que le tenga que hablar así claramente, porque ahora la gente ya no tiene temor ni respeto, se andan poniendo tatuajes por todos lados, se ponen tatuajes hasta en la cabeza, se rapan tatuajes, se ponen alfileres, se ponen dijes en todas partes, en las cejas, en la lengua, en la nariz, en las orejas, en los ombligos, en los pechos, en sus partes íntimas. Eso es lo que usted cree que eso es agradable a Dios. Eso usted cree, eso lo hacen los paganos, eso lo hacen los brujos, eso lo hacen los rebeldes, los tercos, como dice el Señor, hijos no deseados. Esos son para aquellos hijos bastardos que hacen lo que quieren con su cuerpo, así maltratan el cuerpo que es templo del Espíritu del Señor. Ese es el tipo, ese es el tipo que se andan luciendo, hombres y mujeres, poniéndose también. Cuide su cuerpo, no enseñen su cuerpo, mujeres, no estén enseñando sus piernas, sus nalgas, no estén enseñando sus pechos, no estén enseñando sus abdomen, no estén enseñando, porque el hombre es atraído por el cuerpo de la mujer. Por eso es que callen, por eso hay asaltos, violaciones. ¿Por qué? Porque la misma mujer promueve el pecado, por eso es que promueve la prostitución, promueve la pornografía, promueve el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. ¿Por qué? Por causa de la mujer, porque la mujer es la que ha promovido el pecado. ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no cuida su cuerpo? Mire la manera en que se viste con esos pantalones que parecen trapeadores, parecen trapos de inmundicia. Esos son trapos de inmundicia que andan mostrando sus piernas, andan mostrando allí los chones, perdone que se lo diga, andan mostrando allí sus sostén, andan mostrando, y ustedes creen que ante los ojos de Dios es sagrado. Sí, como dice el Señor, ustedes no imiten a aquellos hijos de los reyes que se vestían con ropa de mujer. Por eso el Señor dice que el hombre no se vista con ropa de mujer, ni la mujer se vista con ropa de hombre, porque aquellos hijos de los príncipes, dice, se vestían como ellos querían. Por eso es que hoy muchos cristianos se dicen, estamos a la moda. Eso no es pecado, es que esto es la moda. ¿Quién nos crió? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los que crean ese tipo de ropa? Son los satanistas, los mismos artistas, los artistas de cine que vendieron su alma al diablo. El diablo les da esa enseñanza, les da ese talento, esa habilidad para enseñar, para crear ese tipo de ropa, sí, para que marquen todo su cuerpo. Miren, los hombres ya no tienen respeto, hasta pastores se suben con esos pantalones tallados, parecen homosexual, parecen lesbianas, parecen sexuales, parecen afeminados, con esos pantalones tallados, camisas talladas, y dicen, perdone que les diga, tal vez a usted le cae mal que les diga la verdad, no le estoy ofendiendo, pero eso a mí me enseñó el Señor los principios. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Por eso hoy no cuidan su cuerpo, hacen lo que quieren, meten todo tipo de ropa de mujer, se ponen y lucen, quieren mostrar sus pechos, quieren mostrar su cuerpo, sus espaldas, quieren mostrarlo. Y mujeres que también les despierta el deseo y se les meten los demonios, legiones de demonios tienen esos hombres y mujeres. Ese tipo de ropa que
usted usa son tipos criados por los mismos demonios. Ese tipo que usted se tatúa son demonios que usted pone un tatuaje demoníaco en su cuerpo. Cada vez que se perfora el cuerpo es un demonio que destruye el templo. Todos los demonios son destructores, vienen a destruir la obra de Dios, vienen a destruir la creación de Dios, vienen a destruir a los hijos de Dios. Por eso cuídese, porque Dios no lo mandó a usted para que viva como un pagano, que viva como un impío, un mundano. Y yo estoy en contra de eso. Perdona, tal vez usted me puede decir, tan religioso y santurrón. No, yo no soy santurrón como ustedes. Los santurrones son aquellos mediocres, hipócritas, mentirosos, chismosos, como lo he hablado al principio. Esos son los santurrones que no les gusta orar, ayunar, santificarse, porque les gusta todavía lo mundano, les gusta todavía las cosas del mundo. El que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. ¿Por qué? Porque les gusta amar, les gusta divertirse en el mundo, les gustan las diversiones. Esto me dijo un día, me dice un joven pastor. En ese tiempo yo no era pastor, ¿verdad?, sino era un yerno de cierto pastor. Decía, mi pastor no se mete ni muy de lleno en las cosas de Dios, ni muy de lleno en las cosas del mundo. Entonces era un mediocre, entonces era un hipócrita, entonces era un fanfarrón. Entonces, ¿qué era? Un fariseo. ¿Por qué? Porque decía que él le gustaba el 50% en las cosas de Dios y el 50% del mundo. Hermanos, ¿soy de Dios o soy del diablo? No podéis servir a dos señores, frío o caliente. Tibio te va a vomitar y te va a arrojar al infierno. Perdone que te lo diga. Entonces dice la palabra, ahí dice, entonces sean sacerdotes del Señor, templos. Nosotros somos sacerdotes, reyes y profetas. Somos una nación de sacerdotes. Sacerdote es una persona que se dedica a interceder, a clamar, a pedir misericordia para las naciones, por el gobierno, por el pueblo, por la iglesia, por las familias, por la economía, por el crecimiento, por la canasta básica, por todo, por la salvación, por el cambio, en la misericordia, que no haya destrucción, terremotos, todo. Intercedemos, son sacerdotes que dan su vida por interceder por el pueblo. También los profetas son los que me dan el mensaje. Los profetas no toleran el pecado. Los verdaderos profetas hablan la verdad, ponen el descubierto, desnudan su corazón, desnudan su mente, desnudan su vida. ¿Por qué? Para eso envió los profetas el Señor, no para ser profetas traslapados que se los traslapan con dinero para que se empiecen a callar y no hablen la verdad. Dios está hablando a los profetas que en este tiempo vienen tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de sufrimiento, tiempos de hambruna, tiempos de escasez, tiempos de desgracia, tiempos de terremoto, tiempos de catástrofes, inundaciones. Vienen tiempos por todo el mundo, viene tiempo de muerte, destrucción, vienen tiempos de inmundicia, dice el Señor. Por eso te digo, esto es, y somos también reyes. Reyes nos llamó el Señor para dar testimonio, para contar las obras y maravillas de Dios, que Dios nos suple todas nuestras necesidades. En la bendición del Padre, la que enriquece, no añade tristeza con ella. Te bendeciré, te engrandeceré, dice el Señor. Dice el Señor, bendito el que confía en Jehová será bendecido. Nos sentiremos como reyes, somos cabeza y no cola, estamos arriba, no abajo. Eso es lo que Dios ha hecho. Por eso Dios nos llamó para ser grandes hombres, para hacer luz a las naciones, para ser ministros, para hacer grandes obras. Somos reyes, dice el Señor. Somos reyes, gobernamos este mundo, gobernamos esta nación, gobernamos a través del poder y la autoridad que Dios nos dio. Gobernamos y sometemos y ponemos todo bajo la autoridad de nuestro gran rey, de nuestro gran Señor soberano, santo y poderoso, varón de guerra, gigante y vencedor, Jehová de los ejércitos. Aleluya, santo, bendito Dios. Y debemos sacrificar, dice, haga un sacrificio vivo. Ese es el sacrificio vivo que yo hacemos. Haga un sacrificio vivo. Sacrifíquese, sacrifique su tiempo, sacrifique sus finanzas, sacrifíquese a caminar, sacrifíquese a buscar a Dios, sacrifíquese a honrarlo, sacrifíquese a hacer todo lo mejor que Él merece. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Un sacrificio vivo, no un sacrificio hediondo, muerto, que ya no vale la pena. ¿De qué le sirve que yo le voy a dar, como dijo David? Yo no le voy a dar algo que no me cuesta, que
no valga la pena, yo le voy a dar algo que valga la pena. Le voy a dar lo mejor de mi sacrificio, de mi vida, ahora que estoy en vida, ahora que puedo, ahora que tengo la capacidad, ahora que tengo la bendición. Yo lo quiero honrar, yo le quiero dar lo mejor de mi diezmo, lo mejor de mi ofrenda, le quiero dar mis mejores aportes, le quiero dar lo mejor de mi alabanza, lo mejor de mi adoración, le quiero dar lo mejor de mi servicio, lo mejor de mi vida, le quiero dar lo mejor de mi tiempo. Yo quiero sacrificarme, honrar, invocar, exaltar a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Él es el Dios santo, bendito y poderoso, soberano, gran yo soy. Él es el eterno, el todopoderoso. Hagan sacrificios vivos, sacrifíquense para ser gente espiritual, que agrademos a Dios por medio de Cristo. Yo quiero agradar a Dios porque yo creo y me acerco a Él. Creo y me acerco a Él porque yo sé que Él me recompensará y recibiré el galardón, voy a recibir su galardón que tiene premiado para mí. Tiene la bendición, la vida, el favor, bendito sea. Perdón que estoy emocionado, de tanta emoción, yo creo que ya estoy tartamudeando. Aleluya. Y entonces dice el Señor, dice de esta manera, ese es el verso 5 que le he hablado, este es el 6, dice el Señor, dice las Escrituras: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, quien se afirma en ellos y no quedará defraudado. Esta es la misma, está hablando otra vez, que aquí, que nosotros no vamos a ser engañados, que está diciendo el Señor: yo soy la piedra donde la iglesia va a ser construida, donde la iglesia no será avergonzada, la iglesia no será burlada, nosotros no vamos a ser burlados. Cuando venga Cristo se van a dar cuenta muchos religiosos que se van a quedar y van a decir: tenían razón, ella era la iglesia. Déjame decirte algo, te voy a aclarar algo. Esa tontería, estupidez que hablan los científicos, aquí no va a venir extraterrestres, aquí no van a venir demonios. Los demonios extraterrestres, esos demonios deformados, con cara de vejigas, con cara de ojos de sapo, esos no son ángeles, son ángeles caídos, son demonios. Esos que andan con platillos voladores, que andan con esas naves espaciales, esos no son los ángeles que van a arrebatar la iglesia. Esos son demonios que engañan al mundo entero, demonios que engañan al gobierno. Todos los que tienen pacto con el diablo tienen encuentro con esos extraterrestres. Todo el gobierno, todos los gobiernos, los grandes países, los grandes gobernantes tienen pacto con el diablo, han ofrecido su alma, han hecho pacto. Por eso ahí está el masonismo, ahí está el ocultismo, ahí está el espiritismo, ahí está el satanismo, ahí está el brujo, el hechicero, el agorero, el adivino, el encantador, el astrólogo, el mago. Ahí está. Ellos son los que hicieron pacto con el diablo. Esos van a venir aquí, ellos los controlan, ellos están emocionados porque quieren hablar con ellos. Ellos creo que han tenido encuentro, esos gobernantes han tenido encuentro con el diablo ha entrado en el gobierno, ha entrado en la casa presidencial, en su casa. Por eso los demonios y esos extraterrestres son los que producen el mal. Ellos son los que traen el mal a nuestra tierra, las tormentas, las 14 de los terremotos. Esos son los demonios, son demonios. Entienda, iglesia de Cristo. Dios enviará sus ángeles que vienen con carros de fuego, ángeles que vienen con vestiduras blancas, ángeles que traen par de alas, 2 pares de alas, 3 pares de alas. Hay arcángeles, querubines, ángeles que vienen con diferentes manifestaciones de parte del reino celestial. Así también ese es el diablo. El diablo también se hace pasar como ángel de luz, pero los ángeles de Dios son santos. Ellos son santos, aparte son los chamucos, diablos asquerosos, cochinos. Esto es, ellos nos guardan, nos protegen, nos salvan, Él nos ayuda a que hagamos todo lo mejor, nos guarda, nos cubre y nos Padre, hacen todo lo mejor. Eso es lo que hace el Señor. Aleluya. Por eso yo quiero decirle que esa es la piedra preciosa escogida, a quien se afirma que no queremos defraudado. Dios no nos va a defraudar, Dios no se burla de nosotros. Todo lo que Él ha dicho es verdad. Me voy pues a preparar un lugar, porque donde yo estoy, también yo quiero que estén ustedes, en el nombre de Jesús. Por eso yo declaro la palabra, que la palabra es viva y eficaz. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra divina, la palabra santa.
santa, la palabra poderosa, es la palabra eterna, es la palabra del Santo de Israel, del Todopoderoso, del Dios de Abraham. Aleluya. Sí, esto es lo que dice el Señor. Él nos afirmó, nos estableció en su reino. No vamos a ser defraudados jamás. En el número 7, ustedes pues que creen, pues dice que creen recibirán honores. En cambio, para aquellos que no creyeron, es la piedra rechazada por los constructores, que se han convertido en una piedra angular. Aquellos que no rechazaron a Dios, aquellos que no creyeron en Él, aquellos que no quisieron oír su palabra, no quisieron obedecer sus mandamientos, estatutos, ellos son apartados y desechados. Ellos son piedras angulares, son piedras humanas, son piedras que van a ser desechadas, demolidas y arrojadas al fuego. Pero la piedra que es Jesucristo permanece para siempre. Jesucristo dijo: yo soy el mismo de ayer y hoy, y no cambio. Los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Él es el único santo, bendito, perfecto Dios. 8. En la piedra que la gente tropieza, que dice, y que roca hace que caer cuando se niegan a crecer en la palabra. Hay muchos que tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque no creen en el poder, no creen en Jesucristo, no creen que resucitó, no creen que murió, no creen que Él es el Salvador. Luego el diablo les llena de mentiras y tropiezan con la misma palabra. El diablo les engaña, les empieza a darles enseñanzas demoníacas. Todos aquellos que andan enseñando una falsa doctrina de demonios, son enseñanzas de demonios que les han puesto en su mente, en su corazón y en su boca, y por eso se vuelven falsos profetas, falsos apóstoles, mediocres, religiosos. Retroceden. Algunos que eran de Dios se apartaron, como muchos profetas de la antigüedad se apartaron de Dios por desobedientes, por desleales, por ser injustos, por no tener temor de Dios. Así va a pasar en el nombre de Jesús. Así es. Entonces dice la palabra, entonces van a tropezar, se van a encontrar con Dios, porque la palabra dice: el que se pone con Dios pelea con Dios. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, pero el que ama a Dios se hace enemigo del mundo. Pero muchos aman el mundo y se vuelven enemigos de Dios. Ay, es que Dios es amor, es que Dios mira el corazón, es que Dios es un amoroso, Él es bueno conmigo, Él no me juzga. No seas hipócrita, porque dice la palabra que una de las cosas más perversas del hombre es el corazón. Dice el Señor: ¿quién lo conocerá? Es un corazón abominable. No te confíes, búsquelo en el libro del profeta Ezequiel, ahí lo encontrarás, te das cuenta, porque el corazón, dijo Jesús, lo que contamina tu boca, lo que sale de tu corazón, eso es lo que abunda. Entonces a veces examínese, como dice la palabra en Corintios, examínese unos a los otros, examínense cómo están. Porque si el día que Dios lo juzgue, lo examine y lo juzgue, será condenado. Mejor examínese y vea todos esos males que está ahí, sáquelo, vomítelo, arráncalo, destrúyalo, deséchelo. Aleluya. Entonces dice, esa es la palabra. Entonces se niegan a creer la palabra, se niegan a obedecer, a someterse, a sujetarse. Sí, se niegan a no cumplir la verdad. Y por eso dice: tropezarán con aquellos en lo que debían afirmarse. Ellos tenían que afirmarse en la palabra, tenían que mantenerse firmes, tenían que luchar, perseverar, persistir, pero pidiéndole ayuda, dirección, clamando a Dios, no haciéndolo por su propia cuenta, no haciéndolo como quiere, sino como Dios manda. Y por último dice la palabra: ustedes son una raza elegida, de un reino de sacerdotes, nación sagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar las maravillas, pues Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Nosotros somos una nación santa, real sacerdote y linaje escogido por Dios. Nos sacó de las tinieblas para estar en la luz. Nosotros somos una nación de sacerdotes, nación de profetas, nación de reyes. Somos nación, somos el deseo de Dios, somos ministros competentes de su nuevo pacto y su sangre. Somos nosotros bendecidos, somos Señor escogidos. Nosotros somos la promesa, nosotros somos cabeza, somos victoria, nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios, no somos bastardos, somos escogidos, somos ungidos, somos promesa, somos
dice la luz a las naciones. Nosotros somos benditos. Dios nos hizo cabeza, no cola, para estar arriba, no abajo. Dios nos ha llamado para ser grande, nos ha llamado para ser bendecidos, y por eso Dios quiere que tú y yo proclamemos las maravillas y demos testimonio de las obras y maravillas de Dios, porque Dios es fiel, Dios es maravilloso, precioso y poderoso Dios, aleluya, santo, soberano, Señor de los ejércitos, porque Dios nos afirma, Dios nos pone en lugares altos, Dios nos pone para hacer todo lo mejor que queremos, y queremos todo. Y esto dice el Señor: ustedes antes no eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado la misericordia, mas ahora le han sido concedida su misericordia. Del Señor nos ha regalado su misericordia, su favor, nos ha regalado su victoria, nos ha regalado sus promesas. Ahora somos benditos, tenemos los mismos derechos que Israel, las mismas promesas, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo plan, el mismo propósito, tenemos la misma misericordia, la misma bondad, tenemos el Dios poderoso, el Dios de Israel es nuestro Dios, Él es el Dios santo, Él es el Dios verdadero de Israel, Él es nuestro Dios. Él nos, así como honró, así como Dios honró a Israel, nos honra, así como Dios ha bendecido a Israel, nos bendice, así como Dios ha levantado a ese pueblo, nos levanta, así como Dios ha hecho maravillas y milagros, también lo va a hacer con nosotros. Bendito sea su nombre, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Dios es un Dios verdadero y poderoso, y por eso yo te invito a que sigas buscando al Señor, buscando su nombre, buscando su rostro, buscando su gloria. Poderoso, santo, majestuoso Dios, aquí estamos. Nosotros nos sometemos y nos ponemos a tus pies, Señor de los cielos, Dios de la tierra, santo, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. La palabra dice: la misericordia es mejor que la vida. La misericordia es mejor que la vida. Dios es lento para la ira, grande es su misericordia. Dios es misericordioso para bendecirnos, levantarnos y para llenarnos, para guiarnos, para cumplir nuestras promesas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo dejo eso en sus corazones para todos mis hermanos. Gracias por estar atento y comunicado siempre con nosotros en nuestro canal, y aquellos que nos ven en estos medios de comunicación. Les deseo bendiciones, abrazos para ustedes, que Dios los bendiga, la paz quede en sus corazones. Los amo, los bendigo. Estamos orando por todos ustedes. Si quiere escribirnos, escríbanos, entonces nosotros estaremos siempre pendientes de sus peticiones y oraremos por ellos. Si necesitan alguna consejería, marque el número de teléfono, llámeme y estaré para servirles. Les deseo abrazos y bendiciones, que la paz de Jesucristo quede en sus corazones, y nos vemos hasta pronto. Aleluya, gloria al Señor.